Vamos a empezar hablando un poco de lo que es la formación del Estado-Nación. El autor Oslak lo define como un proceso constitutivo que él mismo va a poder definir los planos y componentes estructurales para llegar a una sociedad organizada. El Estado aparece como una instancia política que articula toda la vida en sociedad y la dominación. Por un lado es la relación social y por el otro un aparato institucional. Como vemos en el cuadro, el autor menciona 4 condiciones de estatidad para que al Estado se lo reconozca como tal. El autor dice que estas condiciones son necesarias. La primera es la capacidad de externalizar su poder. El Estado debe expandir su poder para ser reconocido internacionalmente por otros estados-naciones. Esto en un futuro va a ser importante para poder insertarse en un mercado mundial. La segunda es la capacidad de institucionalizar su autoridad. El Estado tiene la capacidad de tener una institución pública y política con la legalidad de ejercer la coerción física sobre su sociedad o pueblo en un determinado momento. También tiene la capacidad de diferenciar su control. O sea que el Estado tiene que contar con un grupo de funcionarios y profesionales que demuestren tener la capacidad de responder frente a la demanda que la sociedad impone. Por ejemplo, en un contexto actual de pandemia, el gobierno argentino, nuestro Estado, tiene que tener profesionales de la salud que puedan analizar la situación y llevar adelante medidas que sirvan para proteger la sociedad argentina. Y por último, tiene la capacidad de internalizar una identidad colectiva. O sea que el Estado debe generar determinados símbolos, valores y creencias que generen el sentido de pertenencia de los miembros de la sociedad. Estas 4 condiciones, como dijimos anteriormente, son necesarias y deben funcionar simultáneamente para el Estado. En este sentido, el surgimiento del Estado Nacional es el resultado de un proceso de lucha por la redefinición del marco institucional, considerado apropiado para el desenvolvimiento de la vida social organizada. Ahora vamos a pasar a ver lo que es el modelo agroexportador argentino. ¿Qué es el modelo agroexportador argentino? El modelo agroexportador fue una organización económica propia de ciertos países latinoamericanos, en particular de Argentina. Tuvo lugar entre 1880 y 1930 y consistió en el aprovechamiento masivo de sus territorios para desarrollar el cultivo y la explotación de materias primas provenientes del campo con fines de exportación, como principal fuente de ingreso. Para nuestro país fue una época durante la cual el gobierno impulsó el cultivo masivo de granos y cereales, por lo que a menudo se lo llamó como el granero del mundo. De una exportación promedia por 20 toneladas de granos, Argentina pasó a 400 toneladas en poco más de 15 años. El modelo agroexportador instauró un importante flujo económico entre algunas potencias industriales como Gran Bretaña, Francia o los Estados Unidos y las naciones jóvenes latinoamericanas, modelando la sociedad de estas últimas en base a una economía exportadora. Las causas de este modelo agroexportador, como vemos en el cuadro, son las enormes superficies de tierras fértiles, mejora en las condiciones de transporte mundial, que bajan los costos de los fletes, aparición del mercado internacional de productos agropecuarios, el ingreso de capitales extranjeros, fundamentalmente ingleses, que permitieron el tendido de vías férreas, la construcción de puertos, caminos, rutas y sistemas telegráficos. La revolución industrial trajo aparejada la división internacional del trabajo, concentrando la producción agropecuaria en los países sin producción manufacturera, adhiriendo a Argentina como proveedor de materias primas agropecuarias. El ordenamiento jurídico-político del país unifica las provincias y nos constituye como nación, indispensable para tomar los compromisos de endeudamiento con el exterior que fue necesario para crear la infraestructura. Todo este periodo agroexportador podemos decir que fue una época de oro de la Argentina, en el sentido de que nace un país pujante en el que se velan grandes perspectivas de desarrollo alcanzando nada menos que el sexto puesto. Las consecuencias de este modelo agroexportador se produjo un cambio en el modelo, pasando de un modelo sustentado en la exportación de productos agropecuarios a otro de sustitución de importaciones, al que sería llamado modelo sustitutivo de importaciones. Este modelo fue todo lo contrario a la época de oro para el país y para el sector agropecuario, porque todo el esfuerzo estaba puesto en desarrollar la industria y de que éste absorba el personal desocupado por el campo. Entonces, el sector agropecuario sufrió durante todo este periodo y la producción prácticamente se mantuvo estancada durante 40 años. Algunos motivos fueron que se llegó al límite de las posibilidades de producción en la región pampeana,
la caída de los precios internacionales de las materias primas y cierre de las economías debido a la crisis internacional y también el aumento de la población, aumentando el consumo interno y debilitando la capacidad exportadora. Vamos a hablar de las principales ventajas. En primera instancia tenemos el flujo de capital extranjero. El ingreso masivo de divisas desde el extranjero incrementaron rápidamente los presupuestos nacionales. En cuanto a la inmigración, numerosos países de América presenciaron la ola de migrantes europeos que venían a cultivar en sus tierras, incorporando no solo conocimientos en la materia, sino que tradiciones culturales y culinarias que enriquecen la cultura local. Y también tenemos el impulso del crecimiento, que a través de la expansión del campo, la plataforma cultivable creció el volumen de materia prima exportada y fue significativo. En cuanto a las principales desventajas, la dependencia del mercado externo. Una vez que los mercados externos están saturados, sean conquistados por otra oferta o empiecen a autoabastecerse, la economía agroexportadora se verá en crisis ante la disminución de su única fuente de ingresos. En cuanto al desequilibrio regional, las regiones se enriquecían de manera desigual, ya que en la presencia de las tierras cultivables a lo largo de la superficie del país también lo era. No se impulsa el desarrollo del país como tal, creció en términos económicos pero no industriales. Y por último, el endeudamiento. El fin del modelo agroexportador estuvo acompañado de una política de endeudamiento externo difícil de pagar, que contribuyó a su manera en el retraso del desarrollo local. Para finalizar, sobreviene la crisis del 30, que comienza en Estados Unidos. Esta depresión se va a ir trasladando al resto del mundo, donde los países, para protegerse de ese impacto exterior, comienzan a cerrar sus economías a través de los altos aranceles y con producción destinada fundamentalmente para el mercado interno. Argentina no es ajena a esa corriente de crisis internacional, donde se ve muy afectada, porque realmente era una economía que dependía del comercio internacional entre la baja de cantidad exportada y el nivel de precios. El valor de las exportaciones se reduce a la mitad, lo que generó una caída en la entrada de divisas. El modelo agroexportador, el dinamismo de la economía, estaba dado por la demanda externa, tanto de productos primarios como productos con cierta elaboración, como ser productos harineros, industria láctea, entre otros. Al disminuir notablemente en 1930, la demanda que hacen otros países de los productos argentinos provoca que las exportaciones caigan de manera importante, por lo que lleva a plantearse en cómo reemplazar sus importaciones. Entonces, podemos decir que el modelo agroexportador moderniza al país y lo convierte en uno de los mayores exportadores a nivel mundial, pero al mismo tiempo expone a la clase trabajadora a constantes y múltiples situaciones de explotación e injusticias, quienes generaron un gran número de huelga, logrando finalmente conseguir mejores condiciones de trabajo. Para finalizar, y a modo de ejemplo, a comparación de Argentina, Chile después de 1929, cuando cae la bolsa de Wall Street, logra levantarse más rápido de la crisis que se estaba dando mundialmente. ¿Por qué? Porque Chile ya era exportador desde hace bastante tiempo antes de la caída de la bolsa y su exportación se basaba en la minería, en lo que era el cobre, ya que empezó a vender productos manufacturados. Lo que quería decir es que en vez de vender el cobre tal cual lo extraían, empezaban a vender algunas planchas de cobre. Y Argentina se destacaba principalmente por vender carne. Aún así, Chile logró recomponerse más rápido de estas crisis que Argentina, ya que Argentina era doblemente productora.